en el corazón más denso del Petén, donde el aire parece una respiración antigua y el verde se extiende como una marea sin fin, hay un silencio que no es vacío, sino espera. Desde el cielo, los satélites captan lo que el ojo humano nunca pudo ver: formas geométricas, líneas que cruzan el bosque como cicatrices de una memoria enterrada. Ciudades completas, invisibles durante siglos, empiezan a emerger de la espesura. Durante mucho tiempo, estas tierras fueron consideradas un vacío arqueológico, un territorio cubierto por vegetación sin más historia que el rumor de los animales. Pero bajo las raíces, bajo el manto húmedo de la selva, dormía una civilización que desafió el tiempo, una civilización que, con cada nueva imagen captada por el escaneo LiDAR, demuestra haber sido mucho más vasta, compleja y conectada de lo que nadie imaginó. Las voces locales lo sabían desde siempre. Los campesinos, los guías, los descendientes de los antiguos Etzai hablaban de cerros que suenan huecos, de montículos que respiran, historias que los arqueólogos de antaño consideraban simples leyendas. Pero la tecnología moderna, fría y precisa, empieza a confirmar aquello que la tradición oral ya susurraba a los mayas. Nunca desaparecieron, solo se fundieron con la selva. La historia de este descubrimiento comienza en silencio, en un vuelo lento sobre la jungla. Desde la avioneta, todo parece un mar de árboles. Nada se distingue, ningún trazo humano, pero bajo esa superficie verde, el rayo láser del LiDAR penetra las hojas, atraviesa las ramas y rebota contra el suelo. Cada impulso de luz mide la distancia y crea un mapa tridimensional. Y entonces, en la pantalla de los investigadores, la selva se desvanece. Lo invisible se revela. De pronto aparecen plataformas, terrazas, canales, pirámides escalonadas, calzadas perfectamente rectas que se extienden kilómetros entre los árboles. Es un instante de revelación. Lo que durante siglos se creyó una serie de ciudades aisladas se muestra como una red inmensa, organizada, interconectada, una civilización que dominaba el paisaje con ingeniería, astronomía y simbolismo. El arqueólogo guatemalteco Carlos Morales, que participó en las primeras misiones LiDAR del Petén, lo recuerda con una mezcla de incredulidad y respeto. Aun cuando vimos la imagen, no sabíamos si reír o quedarnos en silencio. Donde antes creíamos ver selva virgen, había miles de estructuras a miles. Era como si la tierra nos hubiera estado ocultando una ciudad entera por vergüenza o por cuidado. Las cifras aún estimadas son asombrosas. Más de 60,000 estructuras identificadas en una sola región. Canales de irrigación, fortificaciones, centros ceremoniales. Los patrones urbanos sugieren un nivel de planificación que rivaliza con las grandes civilizaciones del viejo mundo Ani, y sin embargo, todo estaba aquí, oculto bajo la vegetación tropical, preservado por el olvido. La narración se detiene un instante en el sonido del viento que atraviesa las copas de los árboles, ese mismo viento que ha soplado durante 1000 años sobre los templos cubiertos de musgo. Ese mismo aire que fue respirado por los constructores de Taikol, Calakmul, el Mirador. Ellos conocían cada estrella del cielo y cada raíz del suelo. Su mundo no estaba dividido entre lo sagrado y lo práctico, era un solo tejido de significados. Durante décadas, los arqueólogos pensaron que el colapso maya había sido una caída abrupta, una catástrofe demográfica y ambiental que vació la selva. Hoy, los datos del LiDAR y las excavaciones recientes sugieren
otra historia, una historia de adaptación, de migraciones, de cambios políticos y espirituales, una historia mucho más humana que mítica. En una de las primeras expediciones, la arqueóloga Ana Lucía Paredes, del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, caminaba por una zona del Petén que parecía común. Era solo una colina más, recuerda, pero cuando revisamos el mapa LIDAR, vimos que estaba parada sobre una pirámide. El descubrimiento fue doble. No solo había una estructura monumental bajo la colina, sino que alrededor se extendía una ciudad entera, conectada por calzadas elevadas que formaban un sistema casi perfecto. A simple vista, la jungla lo disimulaba todo, pero el lézard, indiferente a la humedad y al mito, revelaba la arquitectura de una civilización que dominaba su entorno sin destruirlo. El equipo decidió abrir una pequeña excavación para confirmar lo que mostraban los datos. Los primeros días fueron de desconcierto en raíces, piedras, serpientes, barro, pero cuando la pala golpeó un bloque tallado, todos guardaron silencio. La piedra tenía un ángulo perfecto, pulido, imposible de confundir con una formación natural. Habían tocado el pasado. Con cada capa retirada, el aire se llenaba de olor a tierra antigua, a historia. Los insectos zumbaban, las hojas caían lentas, y de pronto, como si la selva quisiera conceder permiso, apareció un relieve en el rostro de un dios con la lengua bifurcada, los ojos abiertos hacia el cielo, un dios del maíz, o quizá del inframundo. Era la confirmación de que allí había algo más que arquitectura, había significado. A medida que los arqueólogos documentaban los hallazgos, comenzaron a surgir preguntas que nadie sabía responder. ¿Por qué esta ciudad fue abandonada? ¿Qué la hizo desaparecer bajo la vegetación? ¿Fue una guerra, una sequía, un cambio en las rutas comerciales? ¿O tal vez, como sugieren algunos investigadores, fue un retiro deliberado, una decisión colectiva de devolver la tierra a los dioses? Los mayas veían el mundo como una respiración constante entre el hombre y la naturaleza. Nada se destruía, todo se transformaba. Quizá, al final, eligieron volver a la selva para reiniciar el ciclo. Mientras el equipo trabajaba, los drones registraban la magnitud del paisaje. Desde arriba, las sombras de las pirámides se mezclaban con el verde intenso. La cámara giraba y los mapas digitales mostraban una ciudad perdida que renacía frente a los ojos del siglo XXI, un puente entre el pasado y el presente. El documental podría terminar aquí, en la belleza del hallazgo, pero lo que viene a continuación va más allá de la arqueología, porque bajo las piedras no solo descansan templos o esculturas. También hay mensajes, objetos enterrados con propósito, fragmentos de un pensamiento que los antiguos mayas quisieron preservar. Y es allí, en esa zona gris entre mito y ciencia, donde comienza la verdadera búsqueda del tesoro escondido de los dioses. Bajo la tierra oscura, donde la humedad es tan espesa que parece respirar, los arqueólogos comienzan a encontrar algo más que piedras. Pequeñas vasijas intactas, fragmentos de jade, restos de conchas marinas traídas desde el Caribe. Cada pieza parece colocada con una intención precisa, como si formara parte de un lenguaje ritual. Los mayas no enterraban objetos al azar, enterraban
Significados. Los antiguos textos hablan de los dones del aliento divino, objetos consagrados que se depositaban en el suelo para equilibrar el mundo. Según los códices y las inscripciones, estos tesoros no eran riquezas materiales, sino mensajes entre los hombres y los dioses. La ofrenda debía representar la relación entre el cielo, la tierra y el inframundo, un equilibrio que definía toda su cosmovisión. Cada vasija, cada fragmento de jade, cada símbolo grabado tiene un propósito espiritual, explica la epigrafista mexicana Itzel Cárdenas. Los mayas no concebían el arte como decoración, sino como comunicación. Estas piezas eran oraciones tangibles. En el sitio recién descubierto, las excavaciones revelan cámaras selladas, pequeñas bóvedas cubiertas por capas de piedra caliza. Dentro, los arqueólogos hallan figuras humanas con rostros animales, instrumentos de obsidiana y un tipo de pigmento azul que todavía conserva su color después de más de 1000 años. Ese tono, el azul maya, se asocia con la lluvia, con el sacrificio, con el tránsito de las almas hacia el más allá. Cada hallazgo refuerza la idea de que este lugar fue un centro ritual, quizá un santuario donde los gobernantes acudían para depositar ofrendas en momentos de crisis. Los objetos no estaban escondidos para ser encontrados, sino para permanecer ocultos, como si su poder dependiera del secreto. En 2018, una de las excavaciones más sorprendentes tuvo lugar en un complejo cercano a Holmel, donde el equipo encontró una cámara subterránea perfectamente sellada. Cuando retiraron la última piedra, el aire que escapó tenía un olor denso, casi dulce, como si hubiera estado esperando siglos para liberarse. Dentro había una sola vasija, cubierta por una capa fina de polvo azul, y sobre ella, grabado en la tapa, un símbolo que no aparece en ningún otro sitio conocido. Era una espiral que se abría hacia afuera, rodeada por puntos que parecían representar estrellas. Algunos investigadores sugirieron que se trataba de una metáfora del nacimiento del cosmos, otros de una señal astronómica. Nadie lo sabe con certeza, pero todos coinciden en algo. Ese símbolo fue hecho para ser comprendido por quienes conocían un código perdido. Los mayas creían que la memoria era una forma de poder. Enterraban sus conocimientos en lugares sagrados, no para ocultarlos del enemigo, sino para preservarlos del tiempo. En su visión del mundo, el pasado, el presente y el futuro no eran líneas separadas, sino círculos que se tocaban. Por eso, los templos y las ofrendas se construían como nodos de energía, puntos donde los mundos se conectaban. La voz de la narración se suaviza. El plano muestra una mano arqueóloga cepillando lentamente la superficie de una estela. Sobre la piedra, un relieve comienza a aparecer dos figuras humanas, una sosteniendo un espejo pulido, la otra mirando hacia él. Ese espejo es más que un objeto, explica el investigador Luis Hernández del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Es una puerta simbólica. Los mayas creían que, al reflejarse en él, el sacerdote podía ver el rostro de los dioses o el destino de su pueblo. En la idea del tesoro escondido comienza a tomar un nuevo sentido. No se trata de oro ni de joyas, sino de conocimiento. Los antiguos mayas cifraron sus saberes, astronomía, medicina, matemática, espiritualidad, en símbolos, templos y rituales. Cada estructura era una ecuación, cada relieve una frase del lenguaje cósmico que ellos interpretaban. Las pirámides no solo apuntaban al cielo, eran relojes solares, calendarios
tridimensionales. Su orientación exacta con respecto a los solsticios y equinoccios revela una comprensión del movimiento de los astros que sigue asombrando a los científicos modernos. En los muros de los templos se repite un motivo en la serpiente que desciende, la unión entre el cielo y la tierra. Esa imagen, la serpiente emplumada, Kukulcán, es la metáfora viva del conocimiento que se mueve, que baja de los dioses a los hombres y vuelve a ascender en forma de sabiduría. Por eso, cuando el sol cae sobre las escaleras de Chichén Itzá y la sombra parece deslizarse como un reptil de luz, no es solo un fenómeno óptico, es una oración hecha geometría. La cámara del documental recorre los templos reconstruidos, las piedras cubiertas de líquenes, las raíces que se entrelazan con los muros antiguos. La voz del narrador continúa, más grave en tal vez el verdadero tesoro que los dioses mayas escondieron no era material. Tal vez era su forma de ver el mundo, su comprensión profunda de la armonía entre lo humano y lo sagrado. Y los arqueólogos modernos, con sus drones, láseres y computadoras, no solo desentierran ruinas, también desentierran preguntas. ¿Hasta qué punto entendemos el pensamiento de una civilización que medía el tiempo como si fuera una respiración del universo? ¿Cuánto de ese conocimiento hemos perdido o ignorado por buscar únicamente el brillo del oro en las noches del campamento, bajo un cielo de estrellas tan intenso que parece tocarse con las manos? Algunos miembros del equipo sienten que la selva tiene voz. Los sonidos de los insectos, los murmullos del viento y el rumor lejano de los monos aulladores crean una sinfonía que parece contener mensajes. Una madrugada, mientras los generadores descansan y las linternas se apagan, la arqueóloga Ana Lucía anota en su cuaderno: siento que los mayas no querían ser encontrados del todo, que su conocimiento sigue protegido por la selva y que solo lo revelan a quien llega sin codicia. La narración se detiene un momento. Mientras la cámara muestra el horizonte iluminado por un amanecer naranja, las copas de los árboles emergen entre la neblina y el sol comienza a elevarse sobre los templos ocultos. El documental entra en un tono de revelación. El tesoro de los dioses no es un objeto, es un mensaje, una advertencia y una promesa. Los hallazgos recientes muestran que hacia el final de su civilización, los mayas dejaron de construir monumentos colosales y comenzaron a realizar rituales de enterramiento del conocimiento. Algunas estructuras fueron selladas de manera deliberada, como si sus creadores quisieran impedir que se profanaran. En lugar de expandirse, se replegaron hacia la espiritualidad, hacia lo invisible. Tal vez entendieron algo que nosotros hemos olvidado, aunque el conocimiento sin equilibrio conduce a la destrucción, que no todo lo que puede revelarse debe ser revelado. El plano final del bloque muestra el interior de una cámara subterránea. La luz penetra lentamente desde una grieta superior, iluminando las figuras talladas. El polvo se levanta en el aire, dorado por el rayo solar. La voz en off cierra en tono casi susurrado en cada piedra enterrada, en cada símbolo sin traducir, hay una voz antigua que aún habla. Una voz que no pide ser adorada, sino escuchada. La selva no olvida. A veces lo parece, con su vegetación que todo lo cubre, con su humedad que devora la piedra y su música de insectos que confunde al viajero. Pero la selva recuerda, lo hace a su manera, protegiendo, envolviendo, escondiendo. Es un archivo viviente, un guardián natural que decide qué mostrar
y qué callar. Cuando los arqueólogos avanzan entre la maleza, se enfrentan no solo al calor y al terreno, sino también a un dilema silencioso. Cada descubrimiento abre una puerta al pasado, pero también deja una herida en el presente, porque lo que se revela puede ser destruido, saqueado, malinterpretado o, peor aún, comercializado. En las últimas décadas, el tráfico ilegal de piezas arqueológicas mayas se ha convertido en una industria multimillonaria. Más de una vez, un hallazgo documentado por investigadores ha desaparecido días después, vendido en mercados clandestinos o subastado en galerías privadas del extranjero. El arqueólogo Carlos Morales recuerda un episodio doloroso. Habíamos hallado una máscara de jade en una cámara intacta. Tomamos fotos, registramos la ubicación y planeamos sellar el sitio. Pero antes de que regresáramos, alguien llegó primero. Cuando volvimos, el muro estaba roto y la cámara vacía. Esa escena se repite con demasiada frecuencia. Las rutas del contrabando arqueológico cruzan fronteras invisibles, alimentadas por la pobreza local y por el deseo en otros países de poseer lo que debería pertenecer a todos. Los objetos extraídos sin contexto pierden su historia, se convierten en trofeos sin alma. La selva, que durante siglos protegió estos tesoros, ahora se ve amenazada desde fuera. La deforestación avanzan grandes extensiones del Petén y de la frontera mexicana se transforman en campos agrícolas o ganaderos. Cada hectárea talada destruye no solo biodiversidad, sino también la posibilidad de entender nuestro pasado. Los arqueólogos calculan que bajo el bosque perdido hay miles de sitios aún sin registrar. Cada árbol que cae puede estar derribando una tumba, un mural, un calendario esculpido. El documental muestra imágenes de satélite en parches marrones que se expanden como cicatrices en el verde. La voz del narrador se endurece. La tecnología que revela los secretos de la selva también puede ser usada para explotarla. El mismo lidar, que permite identificar pirámides ocultas, puede ser utilizado por saqueadores para localizar cámaras subterráneas. Los mapas, si caen en manos equivocadas, se convierten en guías para el robo. Por eso, muchos proyectos arqueológicos mantienen en secreto las coordenadas exactas de los descubrimientos. El dilema ético se vuelve profundo. ¿Hasta qué punto debemos revelar lo que encontramos? ¿Dónde está la línea entre la ciencia y la profanación? En un campamento temporal cerca de Najaktún, el arqueólogo Luis Hernández observa la jungla en la madrugada. A lo lejos se escuchan motosierras. A veces siento que trabajamos contra el tiempo, dice. Cada árbol que cae es una página arrancada de un libro que apenas estamos empezando a leer. La cámara se desplaza lentamente sobre una zona deforestada. Luego corta hacia un templo cubierto por lianas, intacto. El contraste es brutal. Mientras tanto, las comunidades locales se encuentran en el centro de este conflicto. Muchos habitantes del Petén viven del bosque, cortan madera, cultivan maíz, buscan chicle o resina. Algunos colaboran con los arqueólogos guiándolos a sitios antiguos. Otros, por necesidad, terminan participando en excavaciones clandestinas. El guía Carlos Itza, descendiente directo de mayas Itzay, lo explica con sencillez. En la selva nos da todo, pero también nos pide respeto. Si tú tomas sin permiso algo, se pierde. No solo el objeto, se pierde el equilibrio. Esa noción de equilibrio tan central en la cosmovisión maya se convierte aquí en el eje del documental. La investigación moderna busca comprender un pasado que en muchos sentidos
sigue vivo porque los descendientes de los mayas no son figuras de museo, son comunidades actuales que conservan rituales, lenguas y conocimientos agrícolas milenarios. La voz en off introduce un nuevo tono casi confesional a la historia que desenterramos. No pertenece solo a los arqueólogos, pertenece a los pueblos que aún hablan las lenguas mayas, que celebran sus ceremonias bajo las estrellas, que siguen consultando los ciclos del sol y de la luna para sembrar en la región de Oaxactún. Una anciana llamada Doña Tomasa realiza cada equinoccio un pequeño ritual en la base de un templo. En Cient Copel ofrece flores y agua. Cuando se le pregunta por qué lo hace, responde en porque los abuelos siguen aquí. Si uno no les habla, se entristecen. Su gesto sencillo recuerda que el vínculo entre el pasado y el presente no está roto, que el tesoro que la selva guarda no solo está hecho de piedra y jade, sino de memoria viva. El documental cambia de tono adoptando una mirada más amplia. Se muestran imágenes de archivos antiguos, exploradores del siglo XIX, posando junto a ruinas cubiertas de lianas, mapas dibujados a mano, crónicas que describen ciudades devoradas por la jungla. Durante siglos, la narrativa dominante fue la del descubrimiento europeo. La idea de que el conocimiento occidental revelaba lo desconocido, pero la realidad es otra. Los pueblos locales siempre supieron que las ruinas estaban allí, solo que para ellos nunca fueron ruinas, sino lugares sagrados. Hoy, los proyectos arqueológicos más avanzados intentan revertir esa historia, incorporan a las comunidades en la investigación, entrenan a jóvenes mayas en el uso de drones y programas de cartografía. La arqueología del siglo XXI se vuelve colaborativa, respetuosa, consciente de que el conocimiento no se extrae, se comparte. Estamos tratando de escuchar lo que el territorio quiere decirnos, explica la antropóloga Itzel Cárdenas. No se trata de conquistar el pasado, sino de dialogar con él. Mientras tanto, los investigadores descubren que la selva misma actúa como una aliada. El microclima húmedo, la falta de acceso y la densidad vegetal han preservado murales y objetos que en otro contexto habrían desaparecido. En algunos templos recién abiertos, los colores originales aún brillan en rojos intensos, amarillos solares, azules profundos. Son fragmentos de un arte que sobrevivió porque el bosque lo abrazó. La cámara recorre uno de estos murales, mostrando figuras humanas que portan ofrendas hacia una montaña. El narrador comenta en las antiguas leyendas. Se dice que los dioses mayas escondieron su sabiduría dentro de la tierra, en lugares donde solo quienes escucharan con respeto podrían hallarla. Y tal vez, sin saberlo, la selva se convirtió en la guardiana perfecta de ese pacto. Pero el tiempo apremia. Los arqueólogos saben que la presión económica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están acelerando la degradación. El futuro de muchos sitios depende de decisiones que se tomen hoy. El bloque se cierra con una secuencia aérea. El sol cae sobre la selva infinita, dorando los techos de los templos que asoman entre el follaje. La voz en off se eleva a la selva, guarda sus secretos, los protege del ruido del mundo moderno. Pero su paciencia no es infinita. Lo que no aprendamos a cuidar, lo perderemos
para siempre. La tarde cae sobre la selva. La luz se filtra entre las hojas como un oro líquido y el aire huele a tierra y resina. Las cigarras anuncian el final del día y el sonido de los pájaros se va apagando lentamente. En el campamento, los arqueólogos revisan sus notas, los drones descansan y las pantallas llenas de mapas tridimensionales, muestran un tapiz de puntos que revela el esqueleto de una civilización dormida. Pero lo que vibra en el ambiente no es solo el peso del descubrimiento, es una sensación más profunda, como si el bosque mismo observara a quienes han venido a descifrarlo. Durante siglos, la humanidad ha buscado tesoros materiales en oro, piedras preciosas, reliquias. Sin embargo, en esta selva, una de las más antiguas y densas del planeta, el verdadero tesoro parece tener otro nombre. No brilla, no se vende, no se guarda en vitrinas. Se siente en el conocimiento, en la memoria, la relación entre el ser humano y la tierra. Esa es la herencia que los mayas dejaron oculta, confiando en que algún día alguien vendría no para poseerla, sino para entenderla. Los científicos ahora saben que la civilización maya no fue una sola, sino un entramado de pueblos, reinos y ciudades-estado que compartían un mismo idioma del alma. En su apogeo, entre los siglos III y IX de nuestra era, construyeron observatorios, templos y redes de comercio que se extendían desde el sur de México hasta Honduras. Su sistema de escritura, uno de los más complejos del mundo antiguo, aún guarda secretos. Solo una parte ha sido descifrada. Cada nuevo glifo interpretado cambia lo que creemos saber. Sus calendarios medían no solo los días, sino los ciclos cósmicos, los movimientos de Venus, las estaciones de la vida. Eran astrónomos, arquitectos, matemáticos y poetas, pero también agricultores, padres, madres, soñadores. Su grandeza no residía solo en las pirámides, sino en su manera de mirar el cielo y ver en él un espejo de la tierra. La arqueóloga Ana Lucía Paredes observa una estela recién limpiada. Las figuras esculpidas parecen moverse bajo la luz del atardecer. Cada símbolo cuenta una historia. Dice, pero a veces siento que los dioses no querían que los entendiéramos del todo. Querían que aprendiéramos a mirar, no solo a traducir. En esa frase resume el espíritu del documental A Mirar. No solo descubrir, comprender que el conocimiento no es propiedad de quien lo haya, sino responsabilidad de quien lo escucha. Los arqueólogos actuales trabajan junto a comunidades locales, artistas y guardianes espirituales mayas contemporáneos. En los talleres de restauración, jóvenes descendientes de aquellos constructores aprenden a leer los glifos, a mezclar los pigmentos, a devolverle la voz a las piedras. En una escena íntima, una niña observa cómo su madre limpia un fragmento de cerámica hallado días antes. ¿Y esto qué es? La madre sonríe. Es un pedazo del tiempo. La cámara se aleja lentamente. Esa frase tan simple contiene una verdad inmensa. Cada fragmento rescatado es una conversación entre épocas, un puente entre lo que fuimos y lo que todavía somos. A medida que la noche llega, la selva se llena de sonidos. Los grillos comienzan su canto. Los monos aúllan a lo lejos, guay en el cielo. Las estrellas reaparecen como si siempre hubieran estado esperando este momento. El narrador retoma su voz, ahora más serena. Quizá el tesoro que los dioses mayas escondieron no estaba bajo la tierra, sino dentro del tiempo.
un conocimiento que solo puede entenderse cuando dejamos de buscar con las manos y empezamos a buscar con el alma. El plano cambia a una panorámica del amanecer. El sol se eleva sobre las ruinas, iluminando los templos cubiertos de musgo. Los rayos atraviesan la niebla como columnas de luz. Durante un instante, la imagen recuerda a la descripción que los mayas hacían del nacimiento del mundo, la primera luz rompiendo la oscuridad, el momento en que los dioses moldearon a los hombres con maíz y respiración. La ciencia y la espiritualidad se encuentran en ese punto. La tecnología moderna, los drones, el LIDAR, los satélites, ha permitido ver lo que los ojos no podían. Pero lo que los mayas comprendieron hace milenios sigue siendo una lección vigente. La naturaleza no es algo que se domina, sino algo con lo que se dialoga. Las culturas que olvidan ese diálogo corren el riesgo de desaparecer bajo su propio ruido. En los últimos minutos del documental se intercalan escenas del presente y del pasado en niños jugando cerca de una pirámide. Un arqueólogo escribiendo notas bajo una linterna, una mujer tejiendo un huipil con motivos geométricos idénticos a los de los templos, una computadora procesando un mapa digital del terreno y, finalmente, la selva, extendiéndose infinita, respirando, viva. Los dioses mayas no desaparecieron, están aquí, en la lluvia que cae sobre las piedras, en el sol que marca los ciclos del maíz, en las manos que todavía siembran y tallan. Tal vez nunca quisieron ser encontrados, porque sabían que el verdadero encuentro ocurre cuando aprendemos a escuchar anhel. Sonido de un tambor se mezcla con el murmullo del viento. La cámara se adentra en la jungla hasta perderse en la penumbra. Durante siglos buscamos oro. Hoy descubrimos que el oro era la memoria. Buscamos templos y encontramos espejos. Los mayas nos hablan desde su silencio, recordándonos que el conocimiento no se acumula, se honra. A la música ascienden cuerdas suaves, percusión distante, una flauta de caña. El plano final muestra el reflejo del cielo sobre una laguna rodeada de ceibas. El agua es perfecta, sin una sola ola. Tal vez el tesoro escondido de los dioses mayas nunca fue un objeto, sino una enseñanza en que todo lo que la selva guarda lo hace por amor, y que cada civilización, incluso la nuestra, está solo de paso sobre la piel de la tierra. Cuando otro ojo, en el futuro, mire desde el cielo y vea nuestras ruinas cubiertas por el bosque, quizás entienda lo mismo que nosotros comprendemos hoy, aunque la memoria es el verdadero oro y que la tierra siempre sabe dónde esconderlo.